Continuamos conociendo y entrenando el cerebro de la mano de Sebastián Márquez. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, tenemos todos los cerebros esperándote. Bien. Qué presión eso. No, porque todos tenemos muchos oyentes, muchos oídos escuchándote. Muchas inteligencias esperándote y muchos cerebros ahí, ¿no? Como bien. Para ver qué más tenés para decir de ellos. Bien, sí. Hoy vamos a empezar a ver algo un poco más práctico de cómo entrenar el cerebro en base a algunos tips, como dije la columna pasada. Sí. En realidad vamos a continuar con cosas prácticas después, pero le voy a dar una introducción. Pero antes que eso, me voy a cerrar un poco el tema de la parte de inteligencias múltiples, que en la columna anterior las estuvimos definiendo, las 8, los distintos componentes y principales características y a qué tipo de profesiones o a qué tipo de tareas están asociadas principalmente. Sí. Pero quería engancharlo también un poco con el tema de la educación, que era algo que también en una columna anterior algo había mencionado medio por arriba. Un poco lo que quería profundizar es que la educación normalmente está centrada en lo que es la inteligencia lógico-matemática, que es la tradicional. Y que hoy por hoy se está empezando a trabajar mucho en lo que es la diversidad. Y principalmente la diversidad basada en las distintas inteligencias que hay. Porque la realidad es que como tenemos diversas inteligencias, también aprendemos de diversas maneras. Claro. Aprendemos a través del movimiento, aprendemos a través de las palabras, a través de los sonidos. De por sí la inteligencia es diversa, entonces eso es un componente importante. Y quería recomendarles una charla TED. Sí. Si buscan lo que son las charlas TED, lo pueden buscar en YouTube. Una de las top 10 que es de un doctor en educación británico que se llama Ken Robinson, que él habla un poco de estos temas. Es una charla TED de 15 minutos más o menos, no tiene desperdicio y realmente se las recomiendo. Que habla de la educación y de cómo impartir. Habla de la educación, habla de cómo funciona la inteligencia, un poco de estos temas que hemos estado hablando, y creo que es un buen complemento a esto que venimos hablando. Repetilo. Se llama Ken Robinson y lo pueden buscar en YouTube bajo las charlas TED. Está dentro de una de las 10 primeras en cantidad de visitas que ha tenido. Y quiero retomar específicamente de él un ejemplo que él pone, que es para graficar lo que hemos estado hablando de la diversidad de inteligencias y también lo que es la educación. Dale. Y él habla de una persona que se llama Gillian Lynn, que ella es una coreógrafa y bailarina británica que hoy por hoy ya tiene cerca de 90 años, un poquito más. Pero él se dedicó a estudiar un tema que está bueno, que es entender qué es lo que ha motivado a las personas a llegar a donde han llegado. ¿Sí? Es cómo descubrieron sus talentos, cómo descubrieron sus habilidades. Lo que les gustaba. Y bueno, Gillian es dentro de sus principales características, ha sido la coreógrafa y la que diseñó la coreografía de Cats y del Fantasma de la Ópera, de los musicales de Broadway. Y bueno, tiene una trayectoria enorme, se ha hecho multimillonaria en lo que ha hecho. Y él la entrevistó y justamente una de las cosas que le preguntó fue esa, ¿cómo llegó a lo que llegó, ¿no? Estamos hablando de los años 30, 40, ¿no? Sí. Digo, donde sí, no era tan común. No era tan común y la parte artística lo que era difícil llegar. Y en esto que estuvieron hablando, ella le contó de que cuando ella era chica, más o menos tenía unos 7, 8 años, la madre la llevó al médico porque ella tenía un tema de atención y muy inquieta, ¿no? Sí. Entonces la llevó un médico, no necesariamente un especialista, cuando estaban en esa época. Y bueno, le diagnosticaron todos los síntomas de lo que sería hoy por hoy un trastorno de déficit atencional. De atención, sí. Hoy por hoy es muy difundido, muchos chicos están medicados, en las escuelas muchas veces se predetecta ese diagnóstico y después se lo deriva y terminan estando medicados. Y bueno, este médico cuando empezó a hablar con ella, se entró a dar cuenta que en realidad no tenía nada malo, sino que era diferente, tenía inteligencia diferente. Entonces ahí ella lo que hace es, cuando están charlando los tres, la mamá, ella y él, él le pide a la madre para salir unos minutitos que le quería comentar algo y le deja la radio prendida con música. Cuando se van, ella muy preocupada le dice si sabía que si le pasaba algo a la hija, claro, porque estaba asustada. Y le dijo, no, ustedes esperen un segundo. Y cuando le ponen la música ella empieza a bailar, empieza a mover. Entonces le dijo, el médico le dijo, en realidad su hija no está enferma, no tiene nada, es bailarina. Claro. ¿No? Qué increíble. Inscríbala en una academia de baile. ¿No? Bueno, ¿y qué es lo que hizo la madre? Le escribió. Y ahí ella se encontró con un montón de personas que eran como ella. Ella decía que se sintió identificada porque encontró gente que pensaba en movimiento. Exacto, o sea, que captaba el mundo igual que ella. Captaba el mundo igual que ella. Y ahí, a partir de ahí, es que ella empezó a hacer su carrera, empezó
a ser muy buena en lo que hacía, porque tenía como esa inteligencia ya natural. Claro. La desarrolló, que era lo importante que también hablábamos, y se convirtió en exitosa. Lo importante es que es ver eso, ¿no? Porque importante si no es ver se hubiera eso, visto... Y bueno, y un poco lo que habla él, que dice que es un ejemplo que está bueno, es que capaz que si eso hubiera pasado en la actualidad, le hubieran puesto con medicación, le hubieran calmado la ansiedad supuesta que tenía y la falta de atención, y después no hubiera llegado a lo que era, porque iba a estar se iba a tratar de llevar hacia el concepto más tradicional, ¿no? Claro. Entonces, qué importante que es tener claro los conceptos de las inteligencias diversas para todos aquellos que tienen hijos o también uno mismo, ¿no? Que no se siente como capaz en algo o ve que sus hijos tienen alguna dificultad y capaz que es porque necesitan otro tipo de estímulos y tienen otro tipo de inteligencia que es diferente. Y eso también es un tema importante. Quería tomar un poco este tema como para es totalmente para básico, ejemplificar importante. del por qué es importante conocer que hay otras inteligencias diferentes a las hay que saber ver, claro, desde dónde está captando el niño, pongamos el ejemplo de un niño, ¿no? Desde dónde está captando el mundo, desde lo sonoro, desde lo visual, desde lo lógico-matemático. Y si no responden todos a lo lógico-matemático, no hay que dormirlos. No, hay que encontrarlos. Exactamente, y no caer en la frustración de que capaz que no es inteligente, capaz es inteligente para otras cosas. Claro. Pero hay que poder también ayudarlo, acompañarlo y saber que existen otras cosas y poder encontrar los caminos para que lo pueda desarrollar, ¿no? Entonces eso me parecía importante. Y hace falta también educar a los adultos, también a los mayores. Educar a los educadores, educar a las personas para que sepan verlo. Cambiar los paradigmas de la educación, de cómo se transmite, que no sean modelos tan rígidos, sino que sean adaptados, en donde no solo prime lo tradicional y el razonamiento numérico y lógico, sino que puedan haber en igualdad de condiciones expresión artística. Claro, motivarlos desde otro lado. Motivar la inteligencia emocional, esos elementos que están buenos y que hoy por hoy a veces no se toman tanto en consideración. Totalmente. Pero de nuevo les recomiendo ver la charla, que van a ver este ejemplo también que él trae y algunas otras cosas que están. Y es como que escucho a las personas diciendo, ¿cómo era el nombre que dijo? Ken Robinson, te lo pueden buscar. Yo tengo la pre-sonora, ¿viste? La inteligencia esa presa. Ahí va. Ken Robinson lo pueden encontrar, es una charla corta, si les gusta van a encontrar otras de él. Bien. Pero él da justamente este ejemplo y da algunos más para entender de por qué es importante comprender los diversos tipos de inteligencia y cómo el mundo en realidad está predispuesto solo para una. Claro. Y hay otras más que considerar. Y ahora sí, vamos a pasar al entrenamiento para el cerebro. Atención. Por lo menos, aunque sea introducirnos en algunos, ¿no? Un poquito de un gustito le vas a dar. Sí, esto lo podríamos denominar como neurociencia para la vida cotidiana. A ver, bueno. Vamos a llevarlo. Neurociencia para la vida cotidiana. Para sí, todos. Puede ser hasta el título que le podemos poner a la columna. Sí, me gusta. Neurociencia cotidiana. Una de las cosas que estuvimos hablando es que, principalmente la primera y segunda, que somos y sentimos y pensamos, es todo parte de nuestro cerebro, ¿no? Digo, no está todo diferenciado, sentimos en otro lugar, sino que todo se procesa en el cerebro. Y otra de las cosas que dijimos que no se desgastaba con el uso, sino que con el uso al contrario, se desarrolla, entonces es importante mantenerlo siempre activo. ¿Sí? Y hay básicamente 3 cosas del día a día que podemos hacer para que el cerebro esté en forma y saludable, si lo pensamos como si fuera el cuerpo, que es dormir bien, moderar el estrés y tener emociones positivas. Bien. Todas cosas que capaz que así dichas en palabras suenan más fáciles de realizar. Dormir bien, ¿qué es? Dormir una cantidad determinada de horas. Una cantidad de horas y de determinada calidad. Sí, que después vamos a ver que no todo el mundo necesita lo mismo. A veces se dice que dormir mínimo 8 horas. Sí. Hay gente que no necesita. Hay gente ¿no? que con menos horas está descansada. El problema es estar descansado. Claro. No dormir horas. Acumular sueño, como dicen. Y después otro tema que es la gestión del estrés, que para eso después vamos a tener algunos tips específicos, pero sí saber que moderar el estrés es algo que ayuda al cerebro. Y las emociones positivas, que es cómo programamos nuestro cerebro para que piense. ¿Sí? Que ahí implica un esfuerzo que es voluntario. Es decir, yo estoy pensando de determinada manera y en determinados momentos capaz que nos implica frenarnos. Claro, por ejemplo, si estoy pensando negativo sobre un tema, implica decir, tengo que captarlo, poner el freno de mano y transformarlo. Y transformar el pensamiento. Claro. ¿Sí? Incluso hasta es importante en el cómo nos decimos a nosotros las cosas. A veces si decimos, no debo hacer tal cosa, capaz que estamos pensando lo de algo. Vamos a suponer que alguien fuma y quiere dejar de fumar. No tengo que fumar. El cerebro ya procesa el no como negativa, entonces no le importa tanto el contenido que viene posterior. Entonces, en vez de decirnos eso, decir tengo que dejar de fumar o fumar menos, o voy a dejar de fumar, o voy a fumar menos. Claro. Quitar el concepto del negativo de la palabra del cerebro, porque el cerebro a veces no distingue bien si lo estamos utilizando en un sentido o en el otro. Claro. Entonces, las palabras que utilizamos hacen que el cerebro procese diferente las cosas.
Entonces ese es un tema importante para nosotros como tip del día a día. Sí, además básico, ¿no? Escucharnos a nosotros mismos en el cómo nos hablamos. Eso es algo importante. Y transformarlo. Y transformarlo, sí, o sea, hacer algo con eso. Una vez que lo identificamos, frenarlo y hacerlo con eso. Una de las cosas que habíamos hablado también al principio es que el cerebro es plástico, o sea, hablamos del concepto de neuroplasticidad. Entonces, en base a esto es que están sustentados estas cosas que estamos hablando. Si nosotros cambiamos hábitos, cambiamos rutinas, cambiamos la forma en que nos hablamos a nosotros, el cerebro va a cambiar porque es plástico y tiene esa capacidad. Y después lo otro es la voluntad, ¿sí? Que también hablábamos en un momento que si no tenemos voluntad de hacer determinadas cosas, esas cosas no van a cambiar. Si vamos a suponer que queremos hacer un cambio en nuestra vida, sea cual fuere, mayor o menor, más grande o más chico, nosotros decimos que queremos hacerlo, pero no tenemos la voluntad interna de querer hacerlo, queda solo en palabras, los cambios no se dan. Claro. Nos tenemos que autoconvencer y ir más allá de solo las palabras. Claro. ¿Cómo se motiva la voluntad? ¿No? Porque... Y la voluntad se alimenta a través de la motivación que tengamos para realmente querer conseguir determinado y saber que logro. se puede de repente. Saber que se puede y después dividir las metas que tengamos en pasos pequeños. Ahí está, no esperar algo de golpe. Si ponemos el ejemplo de fumar, sí. Capaz que es muy drástico decir voy a dejar de fumar de un día para el otro. Ahí está, exacto, eso ya. Pero digo, capaz que podemos bajar la cantidad para fumar en menores momentos del día, bajar la cantidad de cigarros. Establecer un presupuesto, decir, si hoy por ahí no tengo controlado cuánto gasto, pequeños pasos, voy a gastar tanto menos por mes en fumar, y esos son como pequeños pasos que pueden ayudar. Pequeños logros también, claro. Sin duda que hay gente que capaz que lo puede hacer de un momento al otro, porque hay casos de gente que dice, dejé de fumar y lo dejó de un momento al otro. Sí. Si le funcionó, buenísimo, pero hay gente que capaz que necesita otro tipo de... Sí, o que se frustra en ese primer intento y claro, no sirve. Entonces, el cerebro, por cómo funciona también con metas y con cosas claras. ¿Sí? Mientras más claras le pongamos las cosas, nosotros hablábamos también que el cerebro no le gusta tener como muchas tareas a la vez. Cierto. A veces tener tareas confusas, aunque no sean muchas, si no está bien delineado no se sabe para dónde va. Exacto, y cumple el mismo efecto negativo. Porque el cerebro no sabe a qué está yendo. Claro. Es algo difuso, quiero hacer algo. Pero nunca nos planteamos en el cómo lo vamos a hacer. Claro. Entonces, como tip también, para entrenar el cerebro es poner las metas claras. Entonces, si nos ponemos metas que sean cortas, que sean como concretas y que sean alcanzables para nosotros, en ese momento probablemente nos va a ser más fácil poder lograrlas. Eso nos va a motivar y va a ser como un círculo, se va a ir retroalimentando. Todo un proceso. ¿Sí? Bien. Para eso también ayuda, como decíamos, el dormir bien. Que es en el dormir es en el momento en el cual el cerebro procesa toda la información del día, por eso también es que soñamos. El soñar tiene un cúmulo de componentes entre lo que ha sido nuestro pasado, entre lo que nos pasó durante el día, entre lo que son nuestros anhelos a futuro. Entre todo eso se arma como un combo y es lo que sale de los sueños. Y en el sueño lo importante es, como decían, a veces no es tanto las horas que dormimos, sino que sean horas de calidad. Y que sean de calidad para nosotros. Capaz que hay gente que no necesita dormir, como decía, 8 horas, puede dormir menos y tener un sueño que descansó. Y hay gente capaz que necesita más, que capaz necesita 8 o 9 horas. Durante el sueño, el cerebro, como está también con menos estímulos, es mucho, hasta casi 10 veces más activo que cuando está despierto, cuando está en vigilia. Entonces por eso es importante también para consolidar información del día a día. Descansar bien. Sí, exacto. También hay que dedicar tiempo a no hacer nada. Al ocio, sí, totalmente. Sí, el ocio, pero va más allá del ocio, porque el ocio a veces puede implicar hacer una actividad. Acá a veces es el hacer nada, es el estar... aburrirse un poco. 10 minutos mirando el techo. ¿Y eso para qué le sirve el cerebro? Le sirve como para bajar un poco lo que son las revoluciones. Permite también lo que es el soñar despiertos, ¿sí? Que es el empezar a imaginar y fomentar la creatividad. Claro. Y también a veces es cuando se nos generan esos momentos donde decís, mira, se nos dio algo diferente en ese momento de imaginación, o se te ocurre algo, o tenías algún problema, no sabías cómo resolverlo y justo llegó. En ese momento te vino con la iluminación. A ver, también un poco lo que hablábamos de las emociones. El poder trabajar sobre nuestras propias emociones, eso nos ayuda a tener mayor reflexión, trabajar la inteligencia emocional que estuvimos hablando en las otras columnas, eso nos ayuda a que el cerebro funcione de una manera un poco más aceitada, porque estamos yéndonos de lo que es la inteligencia normal. Entonces, poder pensar las cosas de otra manera, eso nos va a ayudar también a entrenar el cerebro y que funcione mejor. Otro elemento que está bueno considerar como entrenamiento es el jugar, ¿sí?
el dedicar tiempo, ahí sí ya es más el ocio. Sí. Que es el ocio con el juego, o sea, Pero hacer tareas que sean... Y es algo que se está perdiendo totalmente. Que se está perdiendo mucho. Bueno, hoy por eso ha salido mucho la moda de pintar mandalas, que eso puede ser un momento de distensión, de ocio y de juego y de disfrute. Puede ser jugar con los hijos, jugar con un sobrino, jugar con otra persona, Claro. digo, jugar un deporte, digo, no importa lo que sea, pero el jugar también ayuda a que el cerebro esté un poco mejor en cuanto a entrenamiento, como para actividades que son del día a día. La nutrición también es importante, es poder tener una nutrición de, nos hidratemos bien, comamos en las horas que tenemos que comer, comamos sano. Todo eso ayuda al cerebro a que también funcione de una mejor manera. Y otro elemento que hablábamos que es fundamental, que decíamos que es la voluntad, ¿sí? Nada de esto funciona sin la voluntad de querer hacer las cosas y de armarnos planes. Y después capaz que en otras columnas lo que podemos profundizar es en el cómo armarnos planes, porque hay técnicas y hay modos de armar planes de objetivos que son sencillos y que nos pueden servir como para ser constantes y no perdernos en lo vertiginoso del día a día que a veces nos permite desenfocarnos. Por lo pronto, jugar, dormir, tener voluntad, descansar, claras, dormir, descansar, bajar, reducir el estrés. Exacto. Esos son como los elementos primeros clave. Y después vamos a profundizar en cómo esas cosas tenemos ejercicios adicionales para poder concretar. Brillante. Bueno, me voy a jugar un rato, Seba. Muy bien. Nos vemos la próxima. Nos vemos el próximo. Chau, chau.